pasa, por supuesto, en materia internacional, particularmente en Los Ángeles, California, Estados Unidos, con estas redadas migrantes del presidente Donald Trump. La Guardia Nacional ha sido involucrada en esto, que es lo que dice Gavin Newsom, el gobernador de Los Ángeles, por su parte, está totalmente en desacuerdo. Queremos analizar esto mejor con Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro UDD. Como siempre, agradecido de esta conversación. ¿Cómo estás? Hola Camila, hola Luis, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Sí, andamos medio iguales, nos pusimos de acuerdo hoy día, sí. Miguel Ángel. Fuera del correo. Oye, bueno, Donald Trump no solamente quiere generar problemas con sus vecinos, con los presidentes, con el mundo, sino que también incluso con sus propios gobernadores, quienes lideran los estados que representan, por supuesto, Estados Unidos. Ya han anunciado toques de queda, algo muy similar. Se nos viene a la mente lo que vivimos en nuestro país con el estallido social, pero más allá de políticas sociales, ¿tiene que ver con la migración en Estados Unidos? Así es, de hecho, hace 6 días ya, ICE, que es el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, comenzó redadas masivas en las ciudades de California, específicamente en Los Ángeles, San Diego y San Francisco, para poder cumplir con este mandato, esta promesa de campaña que Donald Trump hizo de expulsar a 11 millones de inmigrantes que no están regularizados en el país. Una cosa para que la gente que nos escucha entienda, cuando uno mira las noticias que se le llaman aliens, que suena muy fuerte, ¿no es cierto? Eso es parte de el código de inmigración norteamericano. De hecho, cuando uno va a estudiar a Estados Unidos también le dicen alien no inmigrante. Y eso ha generado dos elementos, yo creo, Luis, que son muy relevantes. Primero, la escalada de tensión entre Gavin Newsom, que recordemos que no solamente es el gobernador de California, sino que una de las figuras actuales más relevantes del Partido Demócrata, sonó como compañero de lista de Kamala Harris en la elección presidencial pasada, y es probablemente uno de los enemigos más acérrimos de Donald Trump al otro lado de la vereda, en el Partido Demócrata, que es la oposición en Estados Unidos. Y aquí Donald Trump lo que está haciendo es parte ya de su forma de hacer política, está tensionando las instituciones de Estados Unidos al máximo. ¿Por qué? Fíjense que lo que hace es llamar a la Guardia Nacional, que es un cuerpo especial de milicia que se constituye para que el presidente y el Congreso puedan utilizarlo en casos de emergencia o en casos de rebelión civil al interior del país. No es, en algunos casos también ayuda a temas internacionales, como fue en el caso de la guerra de Irak, pero por lo general está constituido legalmente para poder apoyar el orden y el mandato de la ley federal en Estados Unidos. Por lo general, con una excepción en la década del 60, cuando estaba todo el tema de la lucha social, Martin Luther King, los derechos sociales de las minorías afroamericanas, el presidente lo convoca cuando un gobernador se lo pide. Y en este caso Donald Trump actuó de manera unilateral, sin el apoyo ni de Gavin Newsom ni del alcalde de Los Ángeles, en este caso también, y desplegó al día de hoy 4.000 uniformados de la Guardia Nacional y 700 Marines en el territorio de Los Ángeles, generando caos. ¿Y por qué generando caos? Porque las redadas de ICE, que son también un organismo federal, esta parte es un poco difícil porque es muy distinta a Chile, así que voy a intentar explicarla de manera rápida y concreta. Estados Unidos tiene dos niveles distintos de fuerzas de orden y seguridad. Tiene las fuerzas dentro de los estados, que son las policías del estado y las policías locales de las ciudades. Y además de eso, a nivel federal está esta Guardia Nacional que el presidente puede convocar para apoyar el trabajo de las policías locales o de cada estado. Pero eso generalmente se hace con coordinación con los gobernadores. Trump no hizo caso a la petición de Gavin Newsom de no llevar la Guardia Nacional y actuó unilateralmente generando esta tensión que no solamente recorre California, sino que todo Estados Unidos, y pone nuevamente el foco en lo que va a ser el Poder Judicial. ¿Por qué? Y con esto les doy la palabra para que sigamos profundizando. Cuando el presidente de Estados Unidos hace una acción unilateral, una orden ejecutiva, que no está de alguna manera contenida dentro de sus poderes que le da la Constitución, aquellos que se ven afectados, en este caso el Estado de California, puede ir a una corte y pedirle que pare lo que está haciendo el presidente. Esto es lo mismo que está ocurriendo con las tarifas, lo mismo que está ocurriendo con las universidades, lo mismo que está ocurriendo con temas de expulsión de personas, donde Donald Trump está intentando tensionar al Poder Judicial para que le dé la razón,
porque parte en la Corte del Estado y después va a llegar a la Corte Suprema, donde Donald Trump tiene mayoría. Entonces, no solamente estamos viendo de alguna manera las protestas por temas de migración, sino que además también estamos viendo una batalla por la lucha del poder político en Estados Unidos mucho más profunda, y eso es lo que tiene que tener atención el mundo, porque Donald Trump está intentando controlar cada vez más poder. Sí, claro, y pensando además que se vienen las elecciones, ¿no? Sí, del Congreso, del Parlamento. Del Congreso, ¿verdad? Donde también requiere mayoría para poder llevar a cabo su plan de gobierno, no plan maléfico, sino que gobierno, pese a lo que quizás muchos podamos pensar. De repente suena como a este plan por conquistar el mundo, ¿no? Querer tener todo el poder de todos los poderes del Estado en Estados Unidos. Suena a lo que un villano podría proponer, porque sabemos que Estados Unidos es de las potencias mundiales más importantes. Eso es indiscutible, independiente del momento económico que esté viviendo, de la crisis interna, sigue siendo una potencia importantísima. Ahora, Miguel Ángel, creo que igual está bueno hacer un poquito de historia, entender por qué es tan importante lo que está pasando particularmente en Los Ángeles. Sabemos, Los Ángeles está al sur de Estados Unidos, por ende es una de las fronteras con México y de los lugares donde virtualmente llegan más migrantes, ¿no? En toda esta cadena que forman los estados al sur. Eso por una parte, pero en algún momento Los Ángeles y el estado de California fueron parte de México. Así es. Aquí tenemos que irnos bien para atrás en la historia, pero fueron territorio mexicano. Lo que se disputó en guerra y finalmente terminó siendo parte de Estados Unidos. O sea, hay una historia también que define a los territorios, define a los pueblos y a sus habitantes. De ahí en adelante se empieza a escribir esta historia donde Los Ángeles también ha sido uno de los focos de protestas, de movilizaciones ciudadanas, donde se han llevado a cabo luchas ciudadanas que, si bien se dan en el estado de California, muchas de ellas tienen que ver con todo el territorio estadounidense. O sea, es uno como de los bastiones, ¿no?, de resistencia de la ciudadanía en Estados Unidos. Lo explicas muy bien, Camila, porque efectivamente cuando Estados Unidos se fundó, el país solamente estaba entre Boston y Carolina del Norte, Nueva York, la costa del Atlántico. Y a mitad del siglo XIX se genera algo que se llama el destino manifiesto, que es la idea de Estados Unidos de cruzar de océano a océano. ¿Se acuerdan que hace poco, ¿no es cierto?, salió esta información de que Trump le había recomendado a Macri que controlara Chile para poder tener acceso al otro lado del océano? Sí. Eso es porque Trump vive desde esta lógica del excepcionalismo americano que controló de costa a costa todo el territorio de Norteamérica. Y lo que dices tú, de hecho, hay muchas películas que muestran esto. Por ejemplo, El Zorro mostraba de alguna manera el territorio mexicano y cómo las instituciones de Estados Unidos fueron controlando el territorio de manera arbitraria hasta el final del día, quedarse con esto utilizando el oro que se extraía de las minas de California. Que eso es clave. De hecho, Chile fue parte fundamental de aquello. Le exportábamos trigo a California en el momento de la expansión de la búsqueda del oro. Y aquí viene un elemento que, para volver a la actualidad, tiene una relevancia fundamental. California es el gran estado del Partido Demócrata, con la excepción de Arnold Schwarzenegger, que la gente también se puede acordar que era republicano, que fue gobernador. Por lo general, el poder político de California está del lado de los demócratas. Y como tú dices, no solamente es un bastión en muchas veces la lucha por los derechos civiles y políticos. Por ejemplo, en las minorías, San Francisco es un ícono de aquello. También durante los 60, Los Ángeles y San Diego fueron parte importante de las movilizaciones para apoyar el movimiento que lideraba Martin Luther King en Washington, al otro lado del país. ¿Y por qué Donald Trump se enfrenta a Gavin Newsom? ¿Por qué aprovecha, porque esa es la verdad, aprovecha las protestas de inmigrantes que están viendo cómo las redadas de ICE separan a familias, sacan a personas del país a la fuerza? Porque Donald Trump tiene elecciones el próximo año donde se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Y si Trump quiere llevar a cabo su plan de gobierno, necesita mantener mayoría. Y dentro de un sistema con voto voluntario, donde Trump no tiene buena aprobación, está en 45%, bajó del 50%, es el presidente que más rápido ha erosionado la aprobación de la gente en la historia de los últimos 40 años en Estados Unidos. Necesita tensionar al país para que las personas de alguna manera digan, o sigo con Trump o voy con Gavin Newsom, que dentro de ciertos sectores de Estados Unidos, específicamente el centro, tiene muy mala fama por algo que se llama las ciudades santuario. ¿Qué significa esto? Las policías locales y las policías del Estado tienen mandatado no perseguir a personas por problemas de migración que son a nivel nacional, a nivel país.
Entonces, ciudades como San Diego, San Francisco y Los Ángeles son estas conocidas ciudades Antonio, donde las personas que están en Estados Unidos por diferentes razones, no solamente puede ser porque llegan ilegalmente pasando por la frontera sur con los coyotes, muchas son personas que llevan 30, 40 años en Estados Unidos, que llegaron ahí buscando una mejor vida desde México o desde Centroamérica, que sus hijos son americanos. Eso es lo que se llamaba durante la época de Obama los Dreamers, que era la gente que había nacido en Estados Unidos, que tenía o que había llegado muy pequeño, de hecho toda su vida en Estados Unidos. ¿Cómo les damos un camino para que puedan ser migrantes legales? El problema de Donald Trump en este sentido es que al momento de ponerse a pelear directamente con Gavin Newsom, manda una señal política polarizadora para el país, intentando de alguna manera mantener a su base. Porque fíjate que aquí hay algo que es bastante duro de decir. La mayoría de la población americana está de acuerdo con la dureza en el sistema de control y persecución de migrantes en Estados Unidos que está llevando a cabo Donald Trump. Sí. Pero eso no significa que la mayoría esté de acuerdo con lo que está haciendo Donald Trump. Sí. De hecho, una encuesta que salió recién el día de ayer en la noche de YouGov muestra que un 54% de la ciudadanía americana no está de acuerdo con lo que Donald Trump está haciendo de llevar a la Guardia Nacional y a los Marines a Los Ángeles. Pero también hay otro elemento. Donald Trump está apostando a los republicanos, a su base más dura, y allí un 75% de los republicanos, 3 de cada 4, cree que Donald Trump está haciendo lo correcto al enviar a la Guardia Nacional. Entonces, esta lógica de divide y vencerás es la que Donald Trump está implementando con un tema tan delicado como la migración, como la separación de familias, como de alguna manera expulsar por la fuerza, de manera muy arbitraria muchas veces, a lo que son personas que están en Estados Unidos y que llevan en Estados Unidos mucho tiempo. Porque, por ejemplo, lo que ocurrió hace pocos días atrás con una persona que fue llamada a regularizar sus papeles frente a un juez, y esta patrulla de ICE en el trayecto que va a el juzgado la toma detenida y la expulsa. Eso no es debido proceso, y por eso Donald Trump digo que está tensionando las instituciones americanas, porque está realmente poniendo toda la fuerza de la presidencia de Estados Unidos y el Departamento de Justicia para poder perseguir a estas personas y de alguna manera dividir al país en un área que sabemos que no solamente en Estados Unidos, también pasa en Europa, pasa en Chile, genera mucha crispación de ambiente como es el tema de los migrantes. Sí, sobre eso te quiero preguntar. Porque, o sea, siempre manteniendo la base de los derechos humanos y sobre eso también los marcos legales de cada país, partiendo desde ahí. ¿Podría ser una antesala de lo que podría llegar a pasar, no sé, en nuestro país, si ponemos mano dura de una forma correcta? ¿Puede ser la antesala de una situación mucho más compleja en torno a la migración? Porque, claro, estamos hablando de que aquí hay un 54% de que sí está de acuerdo con las políticas de migración, ordenar la casa de buena manera, dentro del marco, volver a insistir, de derechos humanos y obviamente los marcos legales. ¿Cómo empezamos a conversar aquello? Si bien Donald Trump está en el extremo, otros están en el otro extremo, donde son muy permisivos. Nosotros aquí en nuestro país estamos ahí tratando de ver qué hacemos. ¿Cómo se conversa ahora desde este extremo, donde, claro, tenemos decisiones, pero también tenemos manifestaciones de migrantes en distintas realidades, ya con papeles, con hijos, como tú nos has contado? Pero ¿cómo lo abordamos esta temática? Luis, es un tema muy complejo, especialmente un año presidencial en Chile, porque en algunos sectores es muy popular hablar de populismo migratorio, que hay que echarlos a todos, básicamente, en un lenguaje muy sencillo. Pero aquí me parece que hay que discriminar en base, o diferenciar en base a cuál es la realidad de las personas. Un elemento es, por ejemplo, lo que significa poner seguridad en la frontera, más tecnología, para evitar que personas que quieren llegar al país de manera ilegal puedan entrar. Eso es un camino donde las leyes de tu país estás intentando respetarlas antes de que la persona entre. Otra segunda área son aquellas personas que ya están en el país, muchas de ellas con familias, muchas de ellas con hijos, muchas de ellas que están intentando rehacer su vida en este país. Y eso significa que hay que caminar a un camino de regularización de esas personas, que tanto el gobierno del presidente Boric como el gobierno del presidente Piñera intentaron llevarlo adelante. No siempre de la mejor forma en un tema operacional, las largas filas que vimos en algún momento en la televisión en el centro de Santiago, en algún estadio de fútbol para poder hacer esa situación. Pero por eso hay que ser muy prudente en esto, porque tú dices muy bien, hay un elemento también de dignidad de la persona humana que es clave. Las personas emigran de los países no porque realmente quieran
escapar su país, porque la situación que viven ella es tan dramática, como en el caso, por ejemplo, de los venezolanos, que la verdad es que no pueden sostener su propia vida en sus familias, en su territorio nacional, y por eso deciden emprender muchas veces larguísimos trayectos de travesía por toda Latinoamérica para poder llegar a nuestro país. Entonces, un elemento es pensar en cómo se ordena el proceso de ingreso regular, que para eso me parece que la tecnología puede ser el mejor compañero de ese proceso. Y lo segundo es pensar qué es lo que está ocurriendo en el interior. Yo sé que esto muchas veces no es tan popular con una parte importante de la población, pero eso no significa que no sea muy relevante pensar en personas que en Chile quizás están con su condición de visado vencido, que quizás ingresaron por otro medio, por ejemplo, visas de turista, pero hoy en día están trabajando. ¿Cómo los regularizamos? ¿Cómo los ayudamos de alguna manera a integrarse bien a la sociedad chilena? Porque lo que nos ocurre también es que en muchas partes de Chile hay un choque fundamental entre los modos de un grupo y los modos de los chilenos. Y eso también es algo que se puede construir. Ahora, y para terminar, me parece que la política de Donald Trump no va a tener tanta compañía en el caso chileno. ¿Y por qué? Donald Trump lo que está haciendo es realmente utilizar la fuerza del Estado para ingresar a las casas, ingresar a los trabajos, ingresar a los colegios, a las universidades y poder encontrar a aquellas personas, subirlas a un avión y enviarlas fuera del país. Casos que, por ejemplo, ocurrieron recién que fueron ilegales. De hecho, la Corte Suprema, en el caso de una persona de Centroamérica, declaró que la expulsión no tuvo el debido proceso y que al final del día una persona inocente pecó por justos. Otro elemento, por ejemplo, es la parte de relaciones internacionales, donde el canciller y el presidente van a tener que tener conversaciones con sus pares del continente para, por ejemplo, ver qué ocurre con personas que están privadas de libertad porque han cometido un delito en el territorio nacional, pero no son chilenas. Ese tipo de elementos se puede llegar de alguna manera a acuerdo, pero es un trabajo difícil porque requiere también el apoyo de otros países. Sabemos que lamentablemente en el caso de Bolivia, donde nuestras relaciones no son las mejores, ellos permiten que haya tránsito por su país siempre y cuando no sea el destino final. Y eso también es un problema, eso es un desafío diplomático para el próximo gobierno. Y con esto me refiero a que la mano dura por mano dura no va a solucionar el problema. Necesitamos más tecnología, probablemente hacer cumplir las leyes también, pero entender de alguna manera que hay cientos de miles de personas en el país, que ya expulsarlos significa separar familias, separar personas y también enviarlos a un destino que probablemente sea mucho más cruel que pueden tener en nuestro territorio. Y es por eso que es tan importante tener esta mirada multidisciplinaria, si se quiere, del fenómeno migratorio, entender que es algo que existe y que muy difícilmente va a terminar, incluso con las medidas tan duras que está aplicando Donald Trump, porque no olvidemos que aquí también, Miguel Ángel, y podría ser un buen análisis, ¿no? A mí nunca me deja sorprender, esto lo digo desde la vereda de opinión personal, no me deja de sorprender el cambio en el comportamiento de las policías cuando se les da luz verde para aplicar algunas medidas. Con esto no quiero decir que los policías en Chile o en el mundo sean malas personas, ni mucho menos, pero sí que hay que decirlo que desde que hubo este cambio en la política de Estados Unidos, hemos visto cómo han actuado con un nivel de violencia, no solo cuando se trata de redadas migratorias. De hecho, se hizo viral en Chile, y lo recogimos también como medio, particularmente Bio Chile, el video de una chilena que se vio involucrada en un incidente súper confuso, en el que no tenía nada que ver. Unos delincuentes robaron en una tienda, ella se vio afectada porque los delincuentes al momento de arrancar la empujan, claro. Ella se quiere acercar a la policía en Estados Unidos, donde entiendo son muy graves, por así decirlo, con respecto de la distancia que tú puedes tener con ellos. Sí. O sea, no es como acá que tú al carabinero incluso le puedes tocar así, disculpe, para hablarle y no te van a hacer nada. Pero en Estados Unidos eso está sumamente regulado y sumamente prohibido. Y la toman detenida con una violencia, sin importarles que estaba su hija chica, de 12 años ahí, llorando por su mamá porque se la estaban llevando, y de esa niña nadie se estaba haciendo cargo. Tuvo que llegar una persona que iba ahí. Por los policías norteamericanos, se llevaban a la mamá y la niña quedaba ahí tirada en Nueva York, en medio de la calle. Sí. Fíjate que hay un tema ahí, Camila, que la gente lo comenta poco porque Estados Unidos está muy complejo, pero la policía en Estados Unidos la forma cada una de las comunas o máximo un entrenamiento mínimo a nivel federal. No hay una escuela de carabineros, de suboficiales y oficiales como acá en Chile. Y eso significa que, por ejemplo, ciertos estados en el centro de Estados Unidos que tienen menos recursos porque son más pequeños, hacen el entrenamiento de policía
en 3 meses. En 3 meses, una persona que está encargada, que tiene que tener diferentes elementos, no solamente la parte de conocer la ley e implementarla de manera prudente, sino que también las policías son un lugar de auxilio para personas que están complicadas. ¿Qué policía puede ser bien formado con 3 meses? No, en imposible. Chile pasan años estudiando y todavía tenemos desafíos. De hecho, el proyecto de ley de reforma de la trayectoria policial todavía está en el Congreso, que es algo que tenemos que ver. Pero en Estados Unidos, la realidad descentralizada del sistema, que cada comuna puede tener su propia policía, que tiene atribuciones para poder ejercer la ley, tomar personas detenidas, implementar la fuerza al final del día, que eso es lo más relevante, tiene Estados Unidos un momento muy complicado. Recordemos lo que pasó con George Floyd hace un par de años atrás, que generó todo el movimiento de Black Lives Matter, ¿no es cierto? Miguel Eso Ángel, fue porque... perdón. Sí, perdón que te interrumpa, pero claro, porque ese también fue un movimiento, el Black Lives Matter, que responde a la brutalidad policial en contra de la comunidad afrodescendiente. Pero antes de que nos alcance el tiempo y para cerrar este tema también, preguntarte, el gobernador Newsom, gobernador de California, donde está la ciudad de Los Ángeles, ¿qué posibilidades tiene hoy de hacer retroceder al presidente Trump respecto de estas medidas que está aplicando? Porque acá se contrapone, ¿cierto?, la ley federal de cada estado versus la ley de Estados Unidos que hoy día la lleva Donald Trump. ¿Cómo se puede enfrentar a él en esto que parece ser como una pelea David y Goliat un poco? Exactamente. La única posibilidad que tiene Gavin Newsom efectivamente es seguir el trayecto que ha hecho, que es ir a las Cortes y pedir que declaren, contrario a la ley, el despliegue de las fuerzas de la Guardia Nacional y los Marines. Hay que decir además que la Guardia Nacional y los Marines no están preparados para control de orden público. Son solamente de apoyo frente a rebeliones, o sea, ese nivel, o de apoyo frente a cuidado de infraestructura crítica en elementos como son desastres naturales. Pero la única opción que tiene Newsom como gobernador es ir a la Corte y apelar a esta decisión. Pero probablemente la Corte le va a dar la razón en California, pero ahí Donald Trump con su Departamento de Justicia, con el poder de la presidencia, va a apelar y eso va a llegar a la siguiente nivel de la Corte, hasta llegar a la Corte Suprema. Quiero decir con esto que en el corto plazo tiene muy pocas opciones Gavin Newsom de parar el despliegue de poder que ha hecho Trump en California. Y eso va a seguir tensionando la relación y va a mantener este estado de polarización y de hasta cierto punto caos que viven ciertos sectores de Los Ángeles, específicamente en suburbios que son más cercanos a la comunidad hispana. Sí, y que se ha estado esparciendo también por varios otros puntos de Estados Unidos, el toque de queda, que ayer también ya tuvo varios detenidos. Hay mucha temática que poder analizar, pero también otras internacionales. Y de hecho, queríamos aprovechar, Miguel Ángel, de preguntarte lo que está pasando a nivel internacional, pero que tiene que ver con el gobierno de Estados Unidos, que se ha mostrado también como un aliado de alguna manera del Estado de Israel, donde tenemos a un presidente, Donald Trump, que le ha recomendado a Greta Thunberg que tome clases de control de ira, donde hay senadores estadounidenses, senadores republicanos, que previo a lo que pasó con la flotilla que iba camino a Gaza con ayuda humanitaria, tuitearon que, por ejemplo, ojalá los tripulantes de esta flotilla supieran nadar. O sea, de verdad es bien violento lo que ha pasado ahí. O sea, Estados Unidos tiene mucho que decir respecto de lo que pasó con esta flotilla que fue interceptada por el gobierno, más bien por el ejército israelí, y que finalmente terminó deportando, por ejemplo, a Greta Thunberg, que era una de las tripulantes. ¿Qué podemos analizar respecto de eso? La participación estadounidense, lo que tiene que decir, qué tan aliado es del Estado de Israel o no. Mira, Donald Trump desde la época de campaña se ha plegado al lado de Netanyahu y va a mantener esa posición. Sería muy extraño que Donald Trump salga a intentar mediar realmente en el conflicto y la guerra que ocurre entre Palestina e Israel y que hemos visto el desastre humanitario en que se ha transformado. De hecho, lo que ocurrió con Greta Thunberg, que salió, ¿no es cierto?, expulsada de vuelta a Suecia, tuvo suerte. Todavía hay 8 miembros del equipo, entre ellos una mujer de nacionalidad francesa palestina y actual miembro del Parlamento Europeo, que se negó a firmar los papeles de expulsión y sigue todavía detenida por su situación. Lamentablemente, Camila Luis, en este sentido, me parece que no hay espacio de una mejora mientras de alguna manera o Israel se dé cuenta de lo que ha generado en el territorio de Gaza, lo que ha significado el bombardeo civiles, la guerra con drones, y por otra parte, que no tenga espacio para abrir a ayuda humanitaria. Greta Thunberg lo que estaba haciendo, me parece ahí, ¿no es cierto?, es llevar ayuda humanitaria a palestinos que están literalmente muriendo de hambre. Literalmente muriendo de hambre.
pero mientras no haya apoyo de la comunidad internacional, de los países más poderosos, es muy difícil que se encuentre una solución. Y Estados Unidos, que se quedó Donald Trump, conociendo cómo actúa, no va a cambiar una coma su posición de apoyo al gobierno de Netanyahu y en ese caso a la guerra que está llevando por delante. Y es muy importante aquí diferenciar entre lo que está haciendo Netanyahu y lo que es de alguna manera el pueblo de las personas de Israel, porque tiene mucha gente al interior que está contrario a él, pero como está en estado de guerra, ha controlado todos los poderes del Estado de Israel y mantiene este ejercicio de deshumanización del contrario, que por eso de alguna manera estamos viendo imágenes tan crueles y tan cruentas como las que están ocurriendo en ese sector del mundo. Sí, es horrible. Y bueno, sabemos que hay otros países en el mundo que están acusando también a algunos ministros de Israel, también los quieren llevar a la justicia, así que una temática que lamentablemente todavía está activa y queremos agradecerte por estar acá con nosotros y explicarnos esto, que también tiene sus repercusiones acá en nuestro país. Muchas gracias, un abrazo. Luis, Camila, muchas gracias por la invitación. Buen día miércoles a todos quienes nos ven. Chao, Igualmente, Miguel Ángel, nos vemos en la próxima y ustedes nos vemos a la vuelta de esta pausa comercial.